Bienvenidos, amigos míos, a este podcast de Votemos Corriente con Manfred Grauthoff. Vamos en este momento a invitar a Manfred. Vamos a hablar de varios temas. Vamos a invitar a Manfred. Vamos a hablar de varios temas hoy que nos llaman la atención para votar corriente. Uno, Colombia. La paz total. Vamos a darle un seguimiento con Manfred acerca de cómo va este tema de la paz total. Y bueno, algunos otros temas que también han llamado nuestra atención en Gaza y en Europa. ¿Cómo va el tema de Ucrania? ¿Qué perspectivas vemos en el corto y mediano plazo allá? ¿Y qué perspectivas vemos en el corto y en el mediano plazo con la paz total? Creo que ahí Manfred. Ahora sí, ¿Ahora sí? ahora sí. Bueno, votemos Oriente. Hágale, porque si no, está aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte. ¿Cómo va todo? Muy bien, Nicolás, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Bien, bien, por fortuna. Me imagino que en estos días locos de orden público en Colombia, muy ocupado, ¿no? Un poquito. Ha estado varias. Estuve con él, el presidente Noboa y la presidenta del Congreso me invitaron para asesorar un tema directamente en la plenaria del Congreso sobre una ley que están haciendo para fortalecer las fuerzas militares de Ecuador. Okay. Entonces, estuve ahí en eso, interesante. Ojalá no cometan los errores de nosotros de tener una UIAF debilitada, ¿no? Porque el problema de este es que sin una buena persecución a las finanzas criminales, esto se reactiva y se recicla nuevamente, como estamos viendo. Tú lo has dicho. Yo creo que al delito o a los delincuentes hay que golpearlos donde más les duele, que es en la plata, en el dinero, que es lo que les da el combustible para hacer todas sus hazañas delictuosas. Y ojalá Ecuador entienda bien la historia de Colombia y se ponga las pilas, ¿no? Porque el tema de dejar crecer el delito, prohijarlo, creer que son angelitos del cielo y que solo eso con diálogos se resuelve, eso ya está comprobado que por ahí solo con el diálogo no funciona. No, es fatal, y lo peor es que en Colombia todavía quedan voces de resonantes pensando que, no se piensan son muy idealistas, ¿no? Muy utópicos. Todavía queda un sector, no crea que es importante, no petrista precisamente, No. que todavía creen en diálogos y todavía creen en esas cosas, y realmente esto no es así. O sea, esto es un combate a los grupos criminales. Esto no son, no sé, todavía están pensando que estos son, no sé, actores políticos y que son las madres de Teresa Descalza y todas esas cosas. Esto no es así, eso es un crimen duro y puro. Claro, esto es delito puro y duro, es maldad pura y dura, es delincuencia pura y dura, y estos utilizan la política precisamente para debilitar al Estado o a aquellos gobiernos que creen que es a través del diálogo que esto se soluciona. No, con el delito no se negocia nada distinto, creo yo, que de la entrega del negocio y de la entrega a la justicia. Si eso no funciona, pues el Estado tiene que caer con todo el peso de la ley, de la justicia y de las autoridades. Exacto, pero entonces nos hemos metido en unas historias. Permítame, le conecto, ya que arranquemos por lo del niño Elian, que a mí me causó mucha curiosidad ese caso, porque es un caso de página roja. Sé que le gusta la escritura y la literatura. Oiga, eso, yo hablaba, paréntesis, hablaba ayer con mi señora del tema y yo decía que eso daba para una película, una serie de Netflix. Claro, porque es pura criminalidad dura, pero dura, o sea, es la página roja del antiguo espacio, tal cual. Y entonces ahora ya descubrimos que
que es que la familia y el señor está metido con unas bandas súper pesadas en Jamundí, que se dieron una plata y bueno, y ahora hizo como con esta compás. Entonces decían, no, es que esto es aparte, esto es crimen y no, es que no se conecta, es que el criminal ve la oportunidad y dice, ah, bueno, hay unos diálogos por allá del gobierno, a mí realmente eso no me interesa, pero si me beneficia, vamos. Entonces le dicen a una disidencia de estas, que los conocen, nos mandan llamar y les dicen, les vamos a colocar una plata y usted nos mete como parte de la estructura. Y listo. Y legalizamos todo y si algún día se nos viene encima, somos gestores de paz y entonces unimos el crimen callejero y duro, lo unimos a políticas estratégicas y terminamos literal negociando con una banda de bazuqueros de la esquina, porque eso es lo que amparado por el Estado. Literal. Y entonces no entienden nada de lo que yo veo, porque piensan que esto es un pedazo aquí y un pedazo allá. No, esto es un sistema complejo, muy complejo, que si yo toco un pedazo desactivo el otro y tengo que tocarlo, volvemos a ver como sistema. Entonces yo no puedo decir, ay, no, es que esto es un pedacito, que esto es crimen organizado y esto es crimen de aquí y esto es las disidencias como si fueran completamente independientes de los fenómenos cuando eso no es así. Entonces, esos cruces, esas correlaciones, es lo que es tan difícil de coger, es lo que uno tiene que tener mucho cuidado cuando hace políticas de seguridad o políticas de paz, pues que no pueden estar separadas y ese es el punto que hoy estamos. Y entonces se nos está metiendo aquí cuánto crimen se nos va metiendo y claro, va cogiendo fuerza y estamos ya en esto de que lo del niño Lian es un caso de criminalidad muy complicado, ahora mezclado con la política, claro. que no se sabe cuándo. Manfred, ¿hace cuánto a este señor, al Rastrojo, el señor alias Rastrojo, lo extraditaron a Estados Unidos? Uy, yo recuerdo, a ver, esos son unos... Eso fue hace mucho tiempo, ¿no? 2014, 15, por ahí. Ok. 2014, por eso. 15, bueno, por ahí. Imagínese usted que 11 años después, 37.000 millones de pesos estén bailando y la familia de este pobre niño, que es el que tristemente es la víctima, la mayor víctima de todo esto es Lian, que 37.000 millones durante, no sé, 11 años, hayan bailado por ahí, hayan hecho negocios, hayan hecho todo. Oiga, ¿y el Estado dónde estaba? ¿Dónde estaban persiguiendo los 37.000 millones de pesos? No, anda detrás del trino del presidente hablando tonterías. Y mire la plata que usted me está diciendo, 37.000 millones, y la UIAF, su presupuesto anual es de 32.000 millones. O sea, estamos hablando de que la unidad que debería perseguir todos los activos de los delincuentes tiene solo 8 millones de dólares de presupuesto. Exacto, ni más ni menos, y que hay bailando, sin intereses ni demás, 37.000 millones que deben estar invertidos en muchas cosas de activos del crimen organizado. O sea, ¿cuánto ha rendido eso en dinero? Y la OIA, pobrecita, con 8 millones de dólares para perseguir el crimen más peligroso del planeta después de Myanmar. Calcule, en donde estamos parados. No, pero esto es terrible porque desnuda la ineptitud, no solamente de la administración Petro, que la administración de Petro de por qué es inepta, pero desnuda la ineptitud del Estado colombiano en perseguir al delito en todas las formas en que debe perseguirlo, Manfred. Claro, y aquí calamos todos, porque yo también estoy en el gobierno, todos. Claro, yo intentaba dar la lucha, pero pues yo era uno, yo no puedo voltear al Estado. Pero por supuesto. Es clarísimo que es un problema de una gravedad estructural enorme. ¿Por qué? Porque vivimos en función del trino, del titular, de los auditorios de las conferencias, de los youtubers, de los influencers, y entonces hacemos las capturas y el armamento, y eso como no da réditos, porque esto demora, estos son procesos complicados, pues tenemos una unidad que debe perseguir el crimen muy débil, sin capacidades para perseguirlo, y porque nos metimos, le digo, yo vengo los datos, tú lo sabes, yo programo hace mucho rato.
Usted conoce, porque usted conoce por dentro todo el negocio de defensa y seguridad. O sea, usted sí tiene todas las cifras en la cabeza. Exacto, y yo programo hace rato, pero entonces ahora se metieron de que es que la IA y los algoritmos no solucionan el problema. No, no, no. Para los problemas hay que meter hombres y redes de inteligencia y coger el barro allá en Jamundí, meterse allá. ¿Cómo es que se negocia? Es que, a ver, ¿qué hace la OIA básicamente? Tiene una legislación súper robusta y lo que hace es reportar a través de lo que llaman oficiales de cumplimiento. Un ejemplo, un banco, cualquiera, una de estas compañías de seguros, y lo que tienen unos Sí. oficiales de cumplimiento, ética y anticorrupción, y hacen unos reportes. Entonces, reportamos que este dinero viene no sé, de la captación de dinero que está en las cuentas bancarias y ¡pum! Lo reportan. Hombre, el crimen organizado no va a reportar con un oficial de cumplimiento, o sea, es decir, es de una inocencia tal. Entonces, la OIAF, más o menos en reportes financieros, maneja un volumen de 10.000 PDF. O sea, cifras que, o sea, esto no lo maneja nadie Claro. y y el criminal sí está en otra parte, entonces sí está haciendo lo que sea, Pero, hay una cantidad de negocios pero a mí, raros. claro, a mí solo se me ocurre que si vamos a utilizar algoritmos donde deberíamos estar utilizando los algoritmos para perseguir esas transacciones financieras irregulares o que suenen raro, es ahí precisamente en ese mercado, en el de transacciones financieras. Porque si uno tuviera un algoritmo persiguiendo, óigame, a ver, persígame desde que lo vendió hasta que lo compró, por dónde pasó, o de dónde importó, o por dónde vino y dónde lo vendió, pues por lo menos el algoritmo ahí debería servir. Pero si la fuente humana de inteligencia en el Catatumbo, en Medellín, en Bogotá, o en Pasto en Nariño, o en donde fuere, no está alimentando eso por el otro lado, pues eso no funciona para nada. Exacto. Y Willy, vamos a ver, recogemos una información, para ir muy lejos, Nequi. ¿Cuánto se mueve en Nequi, digamos, en esa parte? A ver, que son bolsillos digitales pasando por celular a Claro. celular. Y ahí es donde se está moviendo el dinero de todas estas redes por allá, en Tumaco, en Llorente, Tumaco en este momento. Yo me imagino, eso puede ser una belleza. Y necesitamos los datos, pero necesitamos hombres en terreno que sepan de esto. Porque es que la inteligencia artificial sin datos no funciona. Necesita datos. Claro. O si no empezamos a hacer simulaciones, y eso es lo que se lo pasan haciendo. Matemáticos tienen muy buenos. O sea, pero esto es cogiendo el barro allá adentro y diciendo, bueno, esos 37.000 millones de jamundí, ¿dónde están bailando? ¿Dónde están? Porque en alguna parte deben estar, pero eso es cogiendo allá, entrando al terreno. Eso no es a punta del algoritmo. Entonces, por eso me han preguntado mucho por estos días de campañas y ya que empiezan a moverse algunos. Y me preguntan mucho, ¿es la inteligencia? ¿Es el dron? No, 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 no. Lo primero que necesitamos son hombres. Necesitamos es gente que sepa esto y procesar Bueno, esta información. Es lo que fue primero. precisamente lo que este gobierno, esta administración Petro desmontó, la Ah, mira. inteligencia. No, no, no. Es que, a ver, la noticia esta semana, eso fue el lunes, salió en el tiempo, por allá interiores, 53% de los coroneles se han ido en 4 años. O sea, la conexión entre lo operativo y lo estratégico, la perdí. 53% de coroneles, entre coroneles y tenientes coroneles. Y eso es lo clave de la policía, más los generales que se fueron, ¿no? Entonces, pero lo clave, más grave lo de los coroneles, más que los generales, más graves todavía. Porque Entonces, esa gente es la que maneja el día a día de todo. o sea, entonces, y abajo tengo una base de subtenientes y tenientes creciendo y de patrulleros, pero los que saben de engranar la parte operativa del elefante, llamado policía, que es una cosa Oiga, gigantesca, se me fueron. pero lo que usted está diciendo bueno, es la lógica a la inversa. Usted ha venido diciendo, y siempre que nos vemos lo decimos, usted ha sostenido que a la guerrilla hay que empezar a bajar no los altos mandos, sino precisamente los mandos medios que son los que controlan el negocio, Ah, ¿verdad? no, Pero esta administración, Petro, por lo que usted me está diciendo, está haciendo eso, pero con nuestras fuerzas militares y de policía. correcto, correcto, hizo eso, ni más ni menos. Ahí sí le doy toda la razón conspiracionista, que usted sabe que nunca me meto,
pero sí, ha hecho eso. Pero si un presidente quería desmontar a las Fuerzas Armadas para perseguir a la guerrilla y al narcotráfico, este presidente ha sido exitoso, pero de manera absoluta. Claro, pero con un problema, que es que eso se le devuelve a él. O sea, es que esa parte de todo torpe. Porque uno entiende que, se lo voy a colocar conspiracionistamente, entiende uno debilitar al ejército, debilitar la policía, que entre otras, más o menos le camina a Petro. Digamos la verdad también, seamos muy honestos. La policía en su cúpula, más o menos le ha caminado a Petro. Más o menos le camina, y entre la cúpula hay una fricción muy fuerte, entre cúpula policial y cúpula militar hay fricción, clarísimo que la hay. Y no les gusta que un coronel recién ascendido a general sea el director de la policía cuando no debería serlo, por ejemplo, pero entendemos que volaron toda la cúpula, claro, hay una fricción, y a pesar de eso debilita a la policía y se le devuelve todo esto. Entonces, claro, el crimen de callejero está conectado ahora vía procesos de paz, vía todo esto, y entonces tenemos un caso de Lian que no era ningún caso, digamos, de la paz total, nada, sino era un problema de bandas criminales en la mitad de una familia que también hay que proteger. El caso de Lian desnuda la ineptitud del Estado colombiano en rastrear activos del delito. Y claro, eso termina tarde o temprano explotando en un secuestro o en un asesinato o en un ajuste de cuentas. Ya ahí una persona murió, creo que era un familiar del niño que fue el que fue a llevar la plata, que también ya pagó los platos rotos de este claro, ajuste de cuentas, ¿no? Claro, porque una banda criminal tiene que mandar un mensaje, no nos pueden tomar del pelo porque pierde su poder. O sea, claro, eso va a salir mal, pero una banda, o sea, el crimen organizado tiene unos códigos raros, pero los tiene. Con niños no se mete. Eso es claro. Y ve algo más táctico que yo casi no me gusta, pero aquí sí se permite ese espacio. A usted le gusta lo táctico mucho y lo escribe. Fíjese cuando entra la banda a secuestrar al niño. Son neófitos, eso no, se caen, se resbalan. Se resbalaron, no sabían ni por dónde subían, ni por dónde buscaban. Las almas mal empuñadas, mal calibradas. Es decir, donde haya una escolta, que eso también es extraño en una familia que tiene los medios y que tiene esos niveles de riesgo, porque no tenía un buen escolta. Un buen escolta bien parapetado y salen mal, eso sale mal para esos que entraron. Lo que me dice que los que contrataron era una banda menor, y esto va escalando hasta que terminamos en gestores de paz y terminamos ya en extradiciones y terminamos en otras cosas ya complicadas. Entonces estamos volviendo en un paquete de la criminalidad de bajo impacto, la de medio impacto, la de alto impacto, la estratégica, todas metidas en el mismo sitio, vía una oficina. Y a mí me parece, y pensando mal, porque yo siempre pienso mal, como novelista a mí me gusta pensar mal siempre. Este caso de Lian le ha caído como anillo al dedo a Petro, porque ha desviado la atención, así sea por 3 o 4 días o por una semana, de los reales problemas de orden público y de inseguridad y de paz total que están ocurriendo en Colombia. Sí, le cayó, pero ni siquiera lo capitalizó, porque es un hombre que está desconectado. Ahora lo hablamos del señor Petro, pero está desconectado, y su mismo grupo político yo creo que está preocupado. O sea, yo sé que hay problemas internos muy graves con el señor Petro. Para mí, y después lo hablamos porque yo tengo una hipótesis ahí sí muy por ese lado de la escritura creativa, literaria, conspiracionista. Ok, pero vea, arrancamos por este tema de Lian porque creo que era importante desnudar las falencias que tiene el Estado, y más aún en estos tiempos de paz total, cómo todo eso que tú lo mencionabas ayer en Hora 20 se exacerba, ¿no? Entonces, en un mar de incertidumbre y de falta y ausencia de planeación para perseguir al delito, pues casos como el de Lian, pues lo único que hacen es desnudar la ausencia y la falta de control estatal, no solamente en los temas de persecución de activos que estén relacionados con el delito, sino de perseguir al delito mismo. Es decir, a mí no se me ocurre que una persona que esté, aquí hay un buen amigo que
nos está acompañando, dijo que lo extraditaron en el 2013. 12 años estuvieron manejando la plata y nadie en ningún tipo de autoridad se dio cuenta de que eso estaba ocurriendo. Ese es el punto, mire por qué. Lo importante es el titular esposado en la DEA. Ya. Y entonces los oficiales que participaron en todo, su condecoración, su viaje al exterior, su ascenso, bueno, y ya. Sí. Y el resto, pero ese más no importa. Lo que importaba es la estructura que está detrás. Por eso yo he sido tan crítico de eso, porque no es culpa de los oficiales que hacen eso. Ellos cumplen órdenes y siguen una línea estratégica. Porque eso no es lo importante. Lo importante es el siguiente blanco. Claro. Guamayas, Popó, Ñeñé y el que venga. Eso es lo importante. Claro. Pero lo de fondo no. Y lo que tú dices, le están dando a los digamos, objetivos de alto valor, pero el negocio sigue en los mandos medios. Y ahí el siguiente mando medio empieza a controlar el negocio y el negocio funciona. Va arriba y sube ya. Ya lo matan y sigue otro, porque pues obviamente el negocio no va a dejar de existir porque maten al de arriba. Pues siempre, bueno, ya lo sabemos, dieron de baja a Pablo Escobar y el cartel de Medellín se volvió no sé cuántos mini carteles, que es parte de lo que estamos pagando hoy, ¿no? Claro. Todos esos mini carteles son herencia del cartel de Cali y del cartel de Medellín. Es entenderlo, digamos, cuando ya llega un delincuente del nivel de Pablo Escobar, lo que pasa es que sí puede desestabilizar el Estado, y si uno entiende eso, pero es que se nos volvió, fue costumbre, eso puede ser una cosa seccional, pero no, pero ahora todo, entonces, y después vino con Uribe cuando las bajas de Raúl Reyes, y entonces toda la cúpula se volvió a ver quién da más de bajas, quién provoca más bajas, y se nos olvidó el negocio cuando ya, o sea, una estructura criminal hoy no puede desestabilizar el Estado, no, ya no lo puede hacer, no, eso no va a pasar ya. Pero sí tenemos entonces estructuras por todo lado, atomizadas, que provocan unos problemas enormes, ya no un problema de el Estado desestabilizado, sino pululando por todos lados, y entonces esa atomización a la final sí puede provocar una cosa muy grave en el Estado. Oh, y lo que usted está diciendo es muy cierto, porque finalmente no, al Estado como Estado no le, digamos, una clara demostración de que al Estado colombiano hoy no lo puede tumbar el delito o el narcotráfico es que con todas las barbaridades que ha cometido Gustavo Petro, pues a nivel nacional el tema sigue, digamos, ataca y le hace mucho daño a ciertas poblaciones en ciertas regiones, pero a nivel nacional el tema no se siente. Pero en las regiones sí. Y entonces el microtráfico, los pequeños delincuentes, los extorsionistas en Barranquilla, en Medellín, en toda, digamos, cualquier capital de departamento o pequeña población de cualquier departamento, sí empiezan a sentir que como el Estado no actúa y como las autoridades tampoco persiguen, pues hombre, esta es la época de la bonanza, hay que extorsionar, secuestrar, bueno, hacer de las suyas para que el delito prospere. Exacto. No, entonces yo veo, y un saludo también a varios que me han escrito, algunos me han escrito desde China y otras personas. Pues, sí, ahí están mandando saludos desde China. Por ahí vi que me escriben también desde Pereira, personas. Sí. Entonces, pues no, David creo que me está también, que es una persona que trabajó conmigo, pues también me saluda. Entonces, no, pues gracias por los comentarios, sino que como estamos aquí en vivo, pues el chat se va moviendo a toda. Pero nada, o sea, gracias por los comentarios y sí, o sea, el Estado como tal en este momento es una situación muy grave, pero lo más grave es que no hay soluciones. Y yo era el punto donde quería, y fue donde arranqué ayer en hora 20, que Diana Calderón me abrió los ojos y cuando yo le dije, es que la política de seguridad no está en el Ministerio de Defensa. Y lo he escrito, y lo he dicho. Está en la oficina del Alto Comisionado de Paz, Oti Patiño. ¿Por qué? Porque, bueno, el ministro lo que hace es administrar el día a día y mandar el presupuesto y la gasolina y esas cosas. Pero la política, que es lo que la estrategia, no puede hacerla porque el que la determina es el comisionado de paz, Oti Patiño, entonces crean las operaciones, aquí no se me muevan, regaña a los militares que porque operan, sale a dar disculpas, se pone de luto cuando bajan un bandido, se pone muy triste, cosas de ese tipo, y me frena la operación militar, y eso está desesperante.
No, pero yo, mire, a mí me parece gravísimo lo que está ocurriendo. El domingo supuestamente, una pregunta, ¿hoy estamos en cese o no estamos en cese de fuego? Es que es increíble, era el 17 de mayo, se acababa. Y entonces, a ver, ¿qué hacemos? Y entonces, ¿qué hacen las fuerzas? Las replegamos, las avanzamos, las movemos. ¿Qué hace un coronel allá? A lo No, legal, bueno, el ministro de Defensa responde ayer, no, sí, si no hay, es que técnicamente no estamos en serie de fuego, pero entonces podemos dispararles si nos disparan y vamos a defender la vida de nuestros soldados y policías. ¿Y esa es la respuesta? el general Pedro Sánchez está en muchos líos. Él quedó muy mal parado, tanto con la cúpula, como con los hombres, como con Petro. O sea, no, por todos lados es feo. Porque ya le ha contestado a Petro, como el día que Petro dijo que cuando lo de la famosa consulta popular que se cayó y dijo, yo soy el comandante en jefe, ya hablamos de eso. Yo soy el comandante en jefe, siempre hace un énfasis, yo soy. Ya, pero ya hablamos de esa frasecita porque eso hay que tenerla en un contexto constitucional. Sí, sí, sí. Entonces él dijo, y entonces otro día salió y yo me imagino que me dicen que fue muy polulada, que hubo tensión en la cúpula y que le dijeron, bueno, a ver, es que nosotros no obedecemos al presidente, o sea, sí lo obedecemos constitucionalmente, pero por encima de nosotros está la Constitución, punto. Y hubo un trino ya duro de Pedro Sánchez y ya el suene de que puede ser relevado Pedro Sánchez. Sí, Ya está sonando fuertemente. Y yo tengo hay rumores de que a Pedro Sánchez lo van a reemplazar. Y era obvio, a mí me lo preguntaron, yo dije, apenas salió el trino, con alguien hablé ese día y dije, este hombre no aguanta mucho acá. No. Estaba seguro de que no salió bien. No le salió bien a Petro, no le salió bien a las fuerzas, o sea, mal. O sea, de nuevo, y era lo que preveíamos que podía suceder con un ministro en esas condiciones. En fin, ya sabíamos para dónde íbamos con esto. Pero esto nos desnuda la falta de planeación, la ausencia de planeación de este gobierno, porque si supuestamente estamos en cese de fuego, o sea, no sabemos, hay un limbo. Y con esta inseguridad jurídica, Manfred, ¿usted cree que un soldado, un oficial o un suboficial se atreven a hacer algo Mayor. en el terreno? Si me van a envainar, yo prefiero, pues no sé qué hacer. O sea, es someter a la fuerza pública a un nivel de incertidumbre en el terreno, que eso es un arma de doble filo. Mire, yo en eso, hace unos días yo estaba leyendo nuevamente la biografía de Álvaro Valencia Tovar. Sí, lo recuerda perfectamente. Gran militar, por Dios. Y bueno, un historiador además. Y claro, y una capacidad intelectual enorme. Y en 1975, abril-mayo, recuérdenme la fecha, se le para, no a nadie, le para a Alfonso López Miquelsen y digo, hasta aquí vamos, por una operación contra el ELN, exactamente. Y digo, no estoy de acuerdo, y se fue y se paró. ¿Cómo nos hace de falta un general, una cúpula de esos quilates como Valencia Tovar? ¿Cómo la extraño realmente? Y eso no fue romper el hilo constitucional, pero se le paró y dijo, no estoy de acuerdo por A, B, C. Y es un general que no llegó a ser comandante de las fuerzas militares, pero a pesar de todo, aconsejó a cuánto presidente hubo hasta que se murió, hasta tantos, a todos. ¿Cómo se empieza a escucharlo? Yo mismo fui alumno de él y pues yo cuánto extraño un militar parado en los pantalones, en la raya, respetando el hilo constitucional. Sí, porque uno puede, la subordinación que la Constitución le da a los militares, al presidente de la República como comandante general de las fuerzas militares, no significa que no haya opiniones. Y opinar es, bueno, ahora, lo que pasa es que en esta administración, Manfred, lo que ha ocurrido es que como sacaron a los generales curtidos, que estaban formados, que ya habían tenido, digamos, un kilometraje y trajeron unos generales nuevos sin kilometraje, pues eso también desnuda que esos generales sin kilometraje tengan falta de criterio, ¿no? Y de pantalones. Y una cosa más, voy a decirla con claridad. Cuando retomemos el control de esto, una de las cosas ya a reformar es el código de ascenso de generales. ¿Cómo se ascienden? Esto, Petro tiene todas las cosas de malas, pero también tiene cosas buenas. Nos ha desnudado una cantidad de falencias que tenemos en el sector defensa. Clarísimas. Tenemos un montón. Y uno es el sistema de ascensos de la cúpula.
Eso tiene, y cómo se está ascendiendo. Eso hay que reformarlo. Eso hay que meterle mano porque no, yo sé que es un proceso muy serio, pero hay un proceso que nos está quedando mal y eso hay que reformarlo. Eso, ese código de carrera, porque lo primero que un ejército tiene que tener, unas fuerzas militares, es un código de carrera rígido y duro. Y eso lo dijo Bolívar, no me lo inventé yo, eso lo dijo Bolívar, pues para que no, y Santander. Sí, porque finalmente el sistema de ascensos, bueno, siempre hay política cuando se asciende a general, ¿no, Manfred? Eso yo creo que pasa aquí y en cualquier otro lado, pero sí creo que pesa más el tema político al final que el tema militar, o en qué sentido tú lo verías que debería modificarse. El sistema lo que pasa es que se revisa todo, se llama 360, se revisa todo por todos lados, perfecto, perfecto, hacen una revisión de todo. El problema es cuando van a ascenderles, literalmente es un tarjetón, es una votación. ¿Quiénes votan? Los generales, que ya están, y escogen, entonces empiezan a votar. Se me vuelve, eso genera incentivos perversos, el digo como economista, se genera incentivos perversos porque es un club de amigos, no los subjetivo. Es un tema totalmente subjetivo, exactamente. A mí me da pena y yo los quiero mucho, yo hablo con ellos y yo soy de las fuerzas y soy propio, pero también tengo que decir las cosas como son. Y aquí vemos las falencias y estamos viendo las falencias de cómo es posible que técnicamente la cúpula militar no haya salido a pararse técnicamente, como son del sector defensa, y decir, esto no se puede hacer, y pararse a Auti Patiño, que es que, hombre, uno ve a Auti Patiño y realmente es un tipo de un perfil muy bajo, o sea, es decir, cómo articula las palabras, cómo escribe, o sea, no es Clausewitz, pues, para uno pensar que puede manejar el Estado como lo está haciendo, pues uno entiende todo lo que pasa. Entonces uno ve un perfil como Oti Patiño haciendo lo que se le da la gana con la defensa del país y bien gratis, no puede ser. Pero Manfred, ahí podrían poner al genio más genio, no importa quién sea. El comisionado de paz no puede manejar los temas de seguridad y defensa en el país. Pero el problema es, pero ¿cómo es posible que un comando, la cúpula, no se le pare a Oti Patiño? Le diga, mire señor, técnicamente pasa A, B, C, y si se tiene que ir, se va. Ya. Claro, porque a uno lo que le tiene que doler es la fuerza. Valencia Tobar se fue. ¿Quién se acuerda de los comandantes de las fuerzas militares? Yo no creo que si alguien se pone a hacerle cabeza, no. Pero creo que todos saben quién fue Valencia Tobar. Y asesoró todos los presidentes del país después de que se fue. Sí. Nunca se olvidó. Yo no, si usted le pregunta quién fue el comandante del ejército en el 77, yo no recuerdo. Entonces, ya que, sí. Pero yo sí recuerdo a Valencia Tobar que escribía una columna en El Tiempo súper clara, súper estratégica y que le hablaba al oído a los presidentes hasta que se murió. Así es. Así es. Y en un país que, por coincidencia o por cosas del destino más bien, está de nuevo repitiendo cosas del pasado. O sea, nosotros, mi percepción, y un poco empezamos al revés con esto, porque básicamente esta primera parte de la botada de corriente es cómo vemos la paz total. Estamos los signos vitales del país. Claro, porque pues este país ha vivido épocas muy que muchos no recuerdan, no, muchos no vivieron, porque hay muchas generaciones de gente de edad o de adolescentes que ni siquiera vivieron el tema de las arremetidas que tuvo Pablo Escobar contra la institucionalidad, o esa época en que las FARC eran las que llevaban la ofensiva en el país y hacían pescas milagrosas y atentados en las principales ciudades del país, y en fin, eso mucha gente no lo recuerda, pero en lo que estamos viviendo hoy, y esa es mi percepción, no sé, quisiera saber la tuya, Manfred, es que nosotros hemos retrocedido en Colombia 30 años. Yo tanto a 30 no, pero sí unos 15, 20. O sea, sí hemos retrocedido. Claro, hay un retroceso enorme, edulcorado estadísticamente. Pero, ¿cuál es el edulcorante? Que la tasa de homicidios desciende. Entonces, ¿qué día Petro? Una gráfica que realmente a mí me tocaba entregarle todos los días gráficas al presidente Duque, todos los santos días, todos los días, y cuando no llegaba porque la base de datos se trababa, no. Mejor dicho, era el caos en ese palacio, llamaban al consejero, me llamaban a mí las orejas,
y me tocaba explicar que la base por una cosa técnica no había tenido los datos hoy. Bueno, estábamos encima y yo veo semejante gráfica, semejante mamarracho mal hecho, que sube el presidente. Yo recuerdo una locución presidencial que tuvo el presidente y puso una gráfica y dije, qué cosa tan mal hecha, tan horrorosa, a un presidente. O sea, es que la digital también anda muy mal, o sea, es que ya ni para hacer una buena gráfica ni eso. Bueno, y entonces, pero el caso es, aparte del comentario a Capite, es Petro dijo, el más importante índice es el homicidio. Espérese, no, eso no es tan, eso hay que matizarlo. Y dijo, está descendiendo el homicidio, está descendiendo en 200 muertos, de una tasa de 13.200, 13.500 homicidios que hay al año. 200 es una cosa marginal. La pregunta es por qué desciende. Y no desciende por las maravillosas políticas de seguridad, eso es muy fácil demostrarlo. Desciende porque hay pactos criminales. Eso es lo que es grave. O sea, si hay paz, pero entre ellos, ¿para quién? Para apretar a la ciudadanía que no puede comprar huevos o que le toca comprar el gas a este expendedor en una comuna en Medellín o en Barranquilla, en Puerto Colombia, en Soledad, en Siloé, en Peteco, en Cali, o en los barrios duros de Pasto, así. O sea, ellos determinan la vida social de la gente y pues claro, no se están atacando entre ellos, pues por supuesto la tasa de homicidios ha descendido por eficiencia de las fuerzas militares o la policía, no, ha descendido porque hay un pacto entre ellos, porque el resto de delitos sí sube, terrorismo, hurtos, extorsión, secuestro, reclutamiento de niños, reclutamiento de menores, violento, secuestros. Hombre, a ver, uno no puede salir a decir semejante mano de barbaridades en una locución. El país está descuadernando y el presidente pues le alegra que hayan muerto 200 personas muertas. Obviamente eso es eso debe ser una satisfacción, por supuesto, que no debería morir ninguna, pero Manfred, entiendo también que dentro de esa estadística no se incluyeron los soldados y policías muertos en combate. ¿Eso es cierto? Sí, claro, hay dos tipos de estadísticas. La que hace el Ministerio de Defensa, la que hace Policía Nacional, son diferentes criminológicamente y medicina legal. Yo nunca estaba en desacuerdo que hayan 3 bases de datos, me parece que eso está bueno. Y cada uno con sus problemas y sus sesgos. Lo que pasa es que cuando uno corre las 3, le muestra la tendencia, que es lo que a mí me interesa realmente, y no que si la data está exactamente igual, porque es que llega medicina legal y medicina legal fue el que realmente entró un homicidio, entró una riña y lo reportaron como riña y terminó en un homicidio. Eso pasa. Ese no es el problema realmente. Criminalísticamente lo que hace la policía es correcto. Un enfrentamiento entre criminales no lo reporta. O sea, si un criminal es dado de baja por la policía, no entra en la estadística de homicidios como tal, porque criminalísticamente está combatiendo al delito. Eso es criminalísticamente. En la base del Ministerio de Defensa sí está, en la de medicina legal también aparece porque es medicina legal, pero criminalísticamente en policía no. Esas diferencias, esas sutilezas son importantes para hacer política. ¿Por qué es importante para hacer política? Porque la base del CETCO es para planear el servicio policial, que se planea a veces no mucho. La de medicina legal es lo que es la parte legista del proceso, de un proceso de esos, y la del Ministerio de Defensa lo que hace es agrupar todo. Entonces, no hay problema, pero sí me fija para hacer política y para tomar decisiones según lo que yo necesite. La de la policía requiere eso porque está hecha con un objetivo operacional. La de la medicina legal está hecha con otro objetivo que es administrativo. Son cosas diferentes que uno tiene que tener en cuenta, y eso entonces no tiene en cuenta y terminamos haciendo unas peleas bizarras de gente que no entiende qué es lo que está, por qué se hace de esa manera. Ok. Pero en conclusión, digamos, los indicadores, salvo el de homicidios, que no ha crecido, los demás están creciendo. Los demás están creciendo. El de hurtos también me pareció curioso que sí ha tenido un descenso muy también igualmente leve. Entonces no es la gran cosa. Entonces dice, en eso uno podría pensar, hay subregistro. O sea, la gente dejó de reportar, ojo, porque dicen, si el Estado no está haciendo nada, ¿yo para qué reporte? Entonces dejé de reportar. Entonces, a veces, tener muchos reportes de hurtos no es necesariamente malo. Está bueno porque está diciendo, confío en el Estado, y que caigan los hurtos. ¿Dejaron de hurtar realmente o la gente dejó de reportar? Eso es una pregunta a responderse. Sí, de acuerdo. Pero yo tengo una percepción
al respecto, y es que, bueno, el país va manga por hombro. Si uno mira, pero mire, por ejemplo, 27 uniformados muertos solo en una semana, poco más de una semana, El plan pistola en abril, el mes pasado. Claro, Un poco más, el plan ¿no? pistola. El plan pistola del Bajo Cauca. La pistola. Un error. 41 uniformados más han muerto entre enero y marzo de este año. Ajá, correcto. La Militares. semana pasada un atentado ahí en Cali, que 3 policías heridos, yo no sé cuántas personas civiles Con un dron. heridas. Con un dron. Con un dron. Dicen, yo leía 500 casos de reclutamiento infantil en 2024, pero el tema del subregistro que tú mencionabas, pero a mayo de 2025 solo 21 casos según la Defensoría del Pueblo. Y yo digo, pero eso también debe ser un tema de subregistro, ¿no? Sí, es un tema de subregistro, por supuesto. Y el tema de los policías muertos. Mire que el tema de los policías muertos es un tema a estudiar mucho. Ya es lo mismo. Capturan y a este señor Guacamayas es un ampón más de escogido como blanco de alto valor por las fuerzas militares y policía. Sobre todo policía, Agamenón 3, la operación que se está llevando en el Bajo Cauca y sur de Córdoba contra el Clan del Golfo. Perfecto. Lo capturan unidades élites de la policía que piensan en clave militar. Y el Clan del Golfo ataca a la policía de seguridad y vigilancia, de seguridad ciudadana, que no tiene lógica militar, y el pobre patrullero que no tiene las capacidades ni del COPES, ni del GODES, ni de los comandos jungla, ni narcóticos, ni nada de esas cosas, lo matan por la espalda en un procedimiento atendiendo una riña, atendiendo un caso de una cuenta, un caso de seguridad, de convivencia ciudadana. Él no tiene lógica militar, porque vuelvo al punto. La policía, son 2 policías. En Colombia hay 2 policías. Una élite, esa está en muta, en la base de narcóticos, desde ahí lanzan las operaciones de Agamenón 3. Y la otra es el patrullero que está parado ahí en Tierra Alta, atendiendo un caso de, no sé, alguien no pagó la cuenta en un sitio y pum, pum. Sí. El pobre patrullero sin lógica militar, mal entrenado, desmotivado, aparte van y lo matan, entonces ataca la cadena más débil de la policía. ¿Por qué? Porque ataque a un blanco de alto valor que es reemplazable fácilmente y nunca desmantele la cadena de mando intermedia. Y esa cadena de mando intermedia dice, listo, me atacaron aquí a este, yo le ataco a la parte débil de la policía que tiene y ya la sabe muy bien, la conocen. Claro. Hay que pensar la estrategia, o sea, hay que redefinirla nuevamente. Eso es para pensarlo a largo plazo. Y yo creo que este tema de la paz total debe ser un revulsivo para replantearse toda la estrategia, ¿no? Porque vamos a pasar. Yo creo que, digamos que todo el tema de la estrategia había cambiado desde la paz con las FARC, de ese proceso de paz. Había habido un cierto nivel de retroceso en la medida en que esas áreas que controlaban las FARC, no las empezó a controlar el Estado, sino que obviamente, o el ELN o después las famosas disidencias, empezaron a llenar ese vacío que había dejado las FARC. Ahí no llegó el Estado. Entonces, de alguna manera, eso había empezado a generar, en mi opinión, un retroceso en el control territorial que se había ganado con Álvaro Uribe. Eso, de alguna manera, debe ser un revulsivo para replantearse toda la estrategia de aquí en adelante, ¿no, Manfred? Sí, yo vuelvo a eso. A mí, con todo lo malo que puede tener este gobierno, a veces es necesario darnos el golpe. Y el golpe nos lo dimos. Y nos mostró un poco de realidad. Es como un equipo inflado de fútbol. Hasta que le meten 7 goles y ahí dice, uy, y los triunfos y todo disfrazaban. Esto demostró muchas cosas que disfrazaban el problema. Disfrazaban el problema de seguridad, disfrazaban un tema de un presidente que tiene superpoderes cualquiera. Disfrazó un problema de debilidad económica, debilidad muchos problemas que teníamos, y eso es bueno porque nos lo muestra para corregirlo. Claro. O sea, el problema es corregir el sistema de ascensos, corregir la estrategia, corregir la doctrina, corregir las capacidades de nosotros, la arquitectura. Uno no puede tener la OIAF en el Ministerio de Defensa, la ONP en el Interior, migración en Cancillería, un caos, todo, pero eso es un problema
estructural y Petro lo desnudó. Sí. Digámoslo como es, Petro desnudó la realidad. Déjame, me retiro un segundito y ya estoy contigo, por favor. Vale. Bueno, a Henry Rodríguez, saludos, a KG Damis, que se nos unió, también muchos saludos, a Juan Pameri 1970, Juan Pamer 1972, saludos también, a Mazarate Ortiz 05, saludos también. Bueno, a todos aquellos que se han unido a la charla, a esta botada de corriente, muchos saludos. Manfred. No, muchas gracias a todos. No, gracias a todos los que se han unido ahí. Sí, muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Manfred, yo creo que llegó la hora porque tenemos ahí dos temitas de Gaza que me parece interesante y de Europa que vale la pena conversar, pero para cerrar este tema, la administración Petro le quedan, ¿qué será? 16 meses, tal vez, No, más o menos, yo creo que 14, tal vez. Bueno, pero ya, 15 meses. El gobierno Petro, salvo que se invente una constituyente o alguna cosa rara extraconstitucional para perpetuarse en el poder, que yo no lo creo, porque si hay algo que ha funcionado hasta ahora es la institucionalidad, pero le quedaron 14, 15 meses de gobierno. Yo creo que entra en esa parte ya de como le llamaban a los gobiernos antes del sol en la espalda. Correcto. Esta paz total, ¿cómo la ve usted en este último periodo de la administración Petro? ¿En qué va a terminar? ¿Cómo la ve? No, esto va a terminar mal, y va a terminar haciendo un acuerdito con una banda de esquina, Comandos Frontera, alguna cosa por allá marginal. Que sí le funcionó. Y aparte ese grupo marginal lo va a elevar de categoría. Y ese grupo se va a crecer porque lo va a elevar de categoría y va a tocar entrarle a ese grupo de frente en la siguiente. Pero más allá de eso, nada, esto es un fracaso en todo lado y con todos los problemas que causa de fricción. Yo creo que al final la tasa de homicidios va a empezar así. Porque si se van a agarrar todos con todos. Ya eso, ahí va a ser muy duro. Ese final del gobierno va a ser muy duro, pero para Colombia en temas de seguridad, Petro se va. A mí mire, yo voy a decir lo que yo pienso de Petro. Petro está en una vacancia funcional. Me explico qué es eso. Es el presidente teóricamente. No va a salir de ahí, pero él no está decidiendo lo importante. Lo importante se decide en otro lado. Lo decide Angie, la del DAPRE que está ahora, lo define, que es una ficha de Benedetti, lo define operadores políticos, contratistas. Yo creo que no, él está viajando, él está pendiente de Beijing, de China, de casa, pero de aquí, él no está gobernando. Él es un presidente ausente. Exactamente. El poder detrás del trono hoy está Benedetti. El poder teórico es él, pero el poder real, no lo sé. Por eso, el poder detrás del trono hoy es Benedetti. Benedetti y operadores políticos y contratistas por ahí regados. Claro, bueno. Que en eso Benedetti es experto, ¿no? Porque él sabe articular toda esa maraña de intereses, de contratos, de corrupción, de todo eso, ¿no? Hasta, bueno, de todas las porquerías que existen para llegar al poder, ¿no? Casi que conecta con el crimen organizado de alta gama. Claro, exactamente. Por ahí. Exactamente. Entonces, paz total. Oiga, lo que le espera al siguiente gobierno y al país en temas de orden público es preocupante, ¿no? Durísimo. Y lo primero que va a tener que hacer el gobierno es mira el banco, mira la cúpula y dice, bueno, yo cambio la cúpula y ¿a quién pongo? Ese es el primer punto. Y un gobierno, y aparte bien poquitos que se les queda sin generales, ¿yo qué hago con esta gente? Y el resquemor que la tropa, realmente la molestia que hay con este gobierno y que todo el que se acercó a Petro es un traidor, porque
esa es la palabra que se usa entre el pasillo del poder, esa es la palabra, que es un traidor. Y uno mira y dice, bueno, listo, vamos a regalar la cúpula. ¿Y con qué? ¿Qué hacemos? Ese es el primer problema que enfrenta el presidente. ¿Qué hago con la cúpula? ¿A quién pongo? Ese es el primero que va a tener que solucionar y muy rápido. Bueno, lo primero de este tema de orden público es que desmanteló las fuerzas militares, todo el tema de inteligencia, acabó con el presupuesto el gasto de inversión. Bueno, usted por ahí escribió hoy un artículo muy interesante respecto de los famosos cazachinos, bueno, ya sabemos que, y yo estoy plenamente de acuerdo con usted, el tema de recibir un cazachino como un caza ruso ¿No? es salirnos de todo el tema de interoperacionalidad que tiene Colombia con OTAN, con Estados Unidos, con talleres de mantenimiento en Estados Unidos y en Europa, provisión de repuestos en Estados Unidos y en Europa. O sea, eso es el peor error en cuanto a decidir un tema tan estratégico como un avión de superioridad aérea, ¿no? No, yo escribo esa columna por un motivo. O sea, yo cuando vi fue una cantidad de titulares en Colombia hablando de la maravillosa idea de tener cazachinos porque derribaron un Rafale que vale un montón vale más de 200 millones de dólares. Y entonces ahí mismo yo vi un poco de portales que ya una nota y queda el titular. Y claro, eso ambienta las cosas, más que Petro. Esa caja de resonancia. Por eso escribo esa columna diciendo, es que es un avión, eso no es comprar catálogo, eso no es sacar un catálogo de Revlon o de Jambar y nos vamos a ver qué compramos. No, esto es delicado, cómo es que se compran este tipo de armas, eso es muy delicado. Usted, 2 minuticos ahí, porque yo sé que usted no es muy amigo del Gripen. ¿Por qué? Claro, ¿por qué no soy amigo del Gripen? Por la integración a nuestro sistema de defensa, en esencia. Es un buen avión, yo no lo niego, es un avión importante, pero es un avión, la línea logística es complicada, no tenemos conocimiento realmente del desempeño en combate de un Gripen, no sabemos muchas cosas, los simuladores, la experiencia de Brasil con el Gripen no ha sido buena, es decir, ¿para qué meternos en una cosa y cuánto sabemos la puesta a punto? Es decir, yo prefiero un poquito más caro, pero lo tengo ha sido probado como el F-16. Listo. Y ya estaba listo. Y la fuerza ya no piensa muy diferente a mí, sino que no lo viste diferente porque no quieren decirlo de frente. No, y tenemos el otro problema, y es que cualquier tema de derechos humanos nos bloquean cualquier repuesto en Suecia. No, y una cosa más, es que el Gripen tiene tecnología, la aviónica, que es maravillosa, es israelí. Y los motores son norteamericanos. Y Estados Unidos puede vetar la venta de aviones, la venta de motores, y Israel puede vetar la venta de la aviónica. Y listo, quedó el avión sirviendo para ladrillo de museo. Como los F-16 en Venezuela, que sirvieron simplemente para pisapapel, porque no sirven para más. Claro. Conclusión del tema Paz Total, un tema muy complicado que le va a quedar al próximo gobierno. Estos próximos meses van a ser muy difíciles en temas de orden público y las fuerzas militares quedan muy diezmadas después de este gobierno, ¿no? Sí, quedan muy golpeadas, pero con muchas lecciones aprendidas y eso es importante tenerlo en cuenta. También hay que saber que vamos a aprender mucho de toda esta cosa y también, lo que le digo, internamente la interacción social que hay dentro de las fuerzas va a hacer que todo el que estuvo cerca Peta es un traidor. Así, no, así va a ser. Ojalá. Y eso es bueno, a mí me parece bueno, pero pues no sé si... No, me parece complicado. Me parece complicado de todos modos porque hay oficiales que dijeron que tuvieron que estar ahí, tuvieron que crear esa fricción, es innecesario. Pero, entonces el que venga tiene que parar eso, porque si no terminamos en el tiempo de unos eran de Rosso y otros eran de Gilibert y otros eran de Naranjo. Esas cosas hay que pararlas. Ahí usted ha tocado un punto importante que pasó con Santos. Santos promovió una ruptura, una fractura en las fuerzas militares. Correcto. Y los que estaban a favor de la paz y los que estaban en contra, en fin. Y eso le generó un costo, eso tuvo un costo, ¿no? Y ese costo lo puede pagar las Fuerzas Armadas y la policía en el mediano plazo, ¿no? Tan costo que los oficiales de esa época que participaron en cosas llegan a
reuniones de, pues ya retirados, pero pues siguen teniendo el estatus y llegan a reuniones aún casi no oficiales y no los saludan, los dejan por allá solos y aparte, o sea, los relegan completamente. O sea, eso es una fractura innecesaria porque es que eso es disciplina. Y el presidente que llegue tiene que poner disciplina y decir, ya, punto aparte, se acabó esto y vamos a poner. Pero eso es necesario cerrarlo, porque si no volvemos a los de, y también pasó después en inteligencia con el ejército, la inteligencia que estaba con Santos, la inteligencia que estaba entonces que no estaba, estaba en contra, y entonces partimos la inteligencia grave. Pero ahí es necesario que el que disocie, como se dice en las Fuerzas Armadas, lo echen. Porque es que el que disocie es el que genera el problema. Sí, claro, eso ya se acabó. O sea, cerramos el problema, el capítulo. Pero eso es un presidente que tiene que cerrar e entender esto. Y eso no es algo que lo aprenden. O sea, esto no se aprende en un curso leyendo un libro. Esto es viviendo adentro del barro. Exactamente, exactamente. Bueno, cerremos Paz Total porque ya nos quedan unos 10 minutos para cerrar el programa y sí valdría la pena que habláramos en dos temas. Uno que me llamó mucho la atención, pero que lo hablaremos después, que es el de Irán. Pero ¿cómo ve usted el tema de Gaza? Porque ahí hay una crisis humanitaria muy grande derivada de un bloqueo que Israel ha puesto a la entrada de ayuda humanitaria, precisamente porque, y yo creo que eso tiene una lógica, no tampoco es un capricho, y es que jamás utilizó esos recursos para venderlos y cambiarlos por armas y pertrechos para sus terroristas. Sí, o sea, Y eso obviamente Israel no quiere que vuelva a repetirse. Entonces, pero de todas maneras está generando, tiene un costo en humanitario muy grande, ¿no? y hablando de ese tema, porque es que yo lo que veo es mucha estridencia y poco análisis en estos temas, incluyendo la BBC de Londres. A ver, Ajá. miremos el tema bien, estratégicamente, como es. Israel, en ese momento, la fractura interna en Israel es por los secuestrados, o sea, o los sacan o los sacan. Eso, en Israel eso es inadmisible. O sea, yo que estaba ahí, inadmisible. O sea, no, esto no hay vuelta atrás. Segundo, el día que asesinaron a ese niño, a los niños vivas, a los hermanitos vivas, Sí. ese niño de 9 meses, eso fue una fractura. Ahí no hay nada. O sea, ahí realmente generó un rechazo que no hay forma de sanarlo dentro de la sociedad israelí. O sea, no puede, no, eso se venía estratégicamente. Ahora, ¿qué hacen las fuerzas militares de Israel? El TESAL. Van a cerrar la válvula para forzar la entrega a los secuestrados, sí o sí, a costa, claro, tiene un costo, y ese es el costo. Todo este problema humanitario que lo hay. O sea, aquí no vamos a negar la realidad, lo hay, pero responde a una lógica estratégica. No es porque, no sé, quieren hacer un genocidio y una limpieza étnica. Esas tonterías no son. Lo que pasa es que hay una cosa estratégica que hay que cerrar. Y aparte, es que el primer punto estratégico de Israel, lo dicen los documentos, es eliminar a Hamas. No hay otro. Israel ya ganó la guerra. Israel o sea, no hay enemigo alrededor que lo sostenga, ni Irán. Todos están perdidos, todos. Irán está pendiente de que le caigan unas bombitas encima. Eso sí está pendiente. ¿Qué puede Bueno, pasar? eso era lo que yo le quería comentar. Hay un rumor que yo leí, bueno, no rumor, porque yo si lo leí ya no está en rumor, de que hay una probabilidad alta de que Israel bombardee las instalaciones nucleares donde se está haciendo procesamiento de armas nucleares o de enriquecimiento de armas nucleares. ¿Eso sería factible? Sí, déjame, cerramos el tema de Gaza y ya tocamos el tema de ese Irán. Y o sea, Israel ya ganó la guerra, pero no puede darse el lujo de que en X tiempo otra vez venga otro ataque, otra vez misiles, quiere cerrar el tema y se acabó. Y como nadie quiere coger Gaza, es que nadie, o sea, una cosa, digamos claros, todos hablan, Pedro Sánchez en España se le llena la boca diciendo que es un genocidio, y la Unión Europea, y quién va a administrar Gaza, porque nadie quiere administrar Gaza, ni los países árabes quieren administrar Gaza, nadie quiere ese chicharrón, nadie. ¿Qué le tocó Israel? O sea, a todos les dijeron, Estados Unidos no quiere, Inglaterra no quiere, Francia no quiere, los países árabes no quieren, Bin Salman, los saudíes tampoco quieren, la Autoridad Nacional Palestina dijo, yo tampoco, ¿no? No, yo tampoco quiero. La Autoridad Nacional Palestina,
entonces, que colabora mucho con Israel. O sea, la gente piensa que es que la autoridad colabora con Israel. Lo que pasa es que sale con un discurso como por calmar el ánimo, pero por debajo de la mesa colabora plenamente con Israel. Entonces, ante ese problema, Israel dijo, pues me toca controlar esto porque yo no hay nada más que hacer, yo controlo esta cosa y vamos a hablar de reconstrucción y todo, y vamos a cerrar este problema, pues el problema se cierra. Con el costo que esto tiene, porque los costos que tiene reputacionales, todo lo que se le viene encima, pero para Israel ese no es el problema es que no los van a atacar nunca más y garantizar a la población de sus ciudadanos y de los de la diáspora, que me incluye también a mí, a todos, porque como se dará cuenta, el asesinato de 2 funcionarios diplomáticos del más alto nivel en Washington, no por allá, no en Myanmar, no, en Washington, Sí. Claro que estamos todos en riesgo porque el antisemitismo se batió duro. Entonces, ante eso, Israel toma una decisión que es muy dura, que puede rayar en violaciones de DH indiscutiblemente, pero para Israel el tema es estratégico. Y ese es el punto que uno tiene que tratarlo, quitándose las camisetas y siendo el análisis frío como uno debería hacerlo, un medio de comunicación, que sí, que claro que han habido violaciones, por supuesto, y uno Israel lo que más lo podría acusar no es de genocidio, sino de bombardeo indiscriminado. Eso es diferente. Pues si vamos a hablar seriamente de VIH, pero no vamos a ponernos a hablar de limpieza étnica y una cantidad de tonterías que no son las que uno puede decir. Yo en esto, obviamente, a mí me duele el tema humanitario. Yo creo que ahí cualquier persona no puede dejar de reconocer que hay gente que está sufriendo, pero el principal responsable de esto es Hamás. Es Hamás. Y otro. No tiene otro nombre. Hamás es el principal responsable de la miseria y del dolor y de la violencia que están sufriendo hoy y de la hambruna que está sufriendo hoy la población en Gaza. Es Hamás, porque utilizó a la población de Hamás como un escudo humano. Utilizó esa población para construir búnkers, guardar armamento, gasolina. Utilizó la ayuda humanitaria que le llega para vender parte de esa ayuda humanitaria para comprar armamento, comprar gasolina, adquirir pertrechos militares para utilizarlos contra Israel. La principal responsable, en mi opinión, de todo lo que está ocurriendo hoy en Gaza, así le duele a muchos, es Hamás, no es Israel. Claro, allá arrancó y después viene una guerra terrible y claro, le digo, pueden haber traspasos, pero por supuesto, pero es que eso es investigándolo y demostrándolo. Y 2, ¿y Egipto no bloquea? ¿Y no son los hermanos de ellos? ¿O es que Hamas de dónde viene? Hamas es la hermandad musulmana de Egipto, esa es. Y entonces ellos, bueno, entonces, pero es que todo eso entre Israel y bueno, y el resto que, y el resto de países que han pedido ayuda, ¿por qué no están ahí? A ver, ¿a quién le importa? A nadie. A lo único que le importa realmente ese territorio es Israel. El agua, la luz, las conexiones, la electricidad, todo viene de Israel. El empleo lo da Israel. Entonces, hay que colocar las cosas en sus justas proporciones y uno debería decir, bueno, ya, yo creo que ya es justo y necesario, esto lo paramos y salgamos de este problema. ¿Cómo eso? Yo no creo que este 2025 el tema termine en Gaza. No sé, yo tampoco creo que se pueda extender mucho, porque igual Israel necesita revolver a reactivar la economía completamente. Esto es una crisis como la ucraniana, que ya vamos a hablar de ella, pero esto no puede extenderse mucho tiempo. Pero yo, honestamente, si tú me preguntaras a mí, yo no lo veo en el 2025 resuelto. Yo creo que sí, yo creo que por lo menos, o sea, prefiere el choque, estas cosas estratégicas yo prefiero el choque de corto plazo, aprieto con todo y salgo de esto rápido, o lo extiendo mucho tiempo y no hago estas medidas tan fuertes. Yo creo que Israel está por la vía rápida, ya no quiere más, porque Israel siempre fue de guerras rápidas. Sí. Esta es la única guerra que se ha extendido tanto, es la única. Sí, de acuerdo. Ojalá y esto termine para bien de la población, para Israel, para bien de Israel y para bien de la población civil de Gaza, que yo creo que es lo mejor para todos. Volviendo al tema de Irán, ¿cómo es eso? Porque una instalación, un ataque a instalaciones nucleares en Irán, eso sería un polvorino, ¿no? No, a ver, primero miremos qué ha sucedido. Los B-2, o sea, para poder atacar a Irán se requieren B-2. Sí. B-2 son unos aviones de ala delta que son
gigantescos, que son los Spirit, que están en la base de Missouri, en Estados Unidos, son 22. Cada avioncito a esos vale $1.500 millones. O sea, no estamos, es un bombardero, como casi un Boeing de grandes en el ala delta, lleno de bombas, que solo puede lanzar las bombas que se pueden usar para atacar. Son BU-57, GBU-57. Son las bombas para poder hacer penetración en las montañas durísimas de Irán y entrar a una instalación militar. Eso se requiere. Esos Spirit ya han estado dando vueltas por el Medio Oriente. Está la documentación perfectamente datada de cuando han estado, y eso habla de que han habido avances en ese sentido. Primer punto. Segundo, a Donald Trump se le acabó la paciencia con este. Donald Trump, yo lo dije aquí, lo dijimos en una de estas charlas. Donald Trump dijo, esto me parecía a Petro, yo le dije, solo en 3 meses, en 2 días, en un día, ni la guerra en Ucrania fue en 2 días, ni el problema de Gaza se solucionó en 2 días, los aranceles se pegó un tiro en el pie, le tocó echar para atrás, y ya empezó a gobernar como debe gobernar un presidente, seriamente. Ya dejó el espectáculo y ya se sentó a gobernar seriamente. Y dijo, no, esto no puede ser. Y ya con el tema de Irán intentó, y yo veo que Irán, los ayatolás siguen tercos y están buscándose lo que no se lo han perdido y lo van a encontrar, porque Israel sí está dispuesto a hacerlo. Lo único es que le suelte las manitos y présteme los aviones, los B2, préstemelos y nos fuimos. Eso es lo que se está esperando. Podría ser, y el día que eso suceda, se acabó el régimen de Irán. Pero no hay, porque es que antes era, y a Israel se le va a venir un ataque simultáneo de las potencias. ¿Quién se le va a meter a Israel en este momento? ¿Líbano? ¿Siria? ¿Irán? ¿Egipto? ¿Jordania? Jordania es aliado. Egipto es el aliado hoy de Israel. ¿Quién se le va a meter? Nadie. Por ahí lo único que saltará será Erdogan, será lo único que brinquen pero de brincar a que haga algo no va a pasar nada. Entonces es muy posible que la probabilidad por lo menos está por encima del 50%. No llega al 90%, pero sí para arriba. Pero ese es un tema para tener en el radar que nos puede sorprender en los próximos meses. Pensemos si algo pasó. A ver, exacto. Ese es un tema. Para cerrar el programa de esta botada de corriente, Manfred, Ucrania, Rusia. Eso sigue estancado, ¿no? Total, mire, yo vi una cantidad de personas, hijos de Putin, que hay muchos, por aquí en Colombia hay muchos, ¿no? Sí, no, sí. Que el oso ruso y que Putin y que ahora sí, ¿cómo era que decía? Que ahora sí la Casa Blanca ya entendió a los rusos y que hay que estar con los rusos y todo eso que se puso bravo Vance y que sacaron corriendo a Zelensky y todo el cuento. Ya se cansaron de Putin también y ya dijo, no, este man no entendió. Sí. Y mientras tanto, ¿qué sucedió? Que Zelensky, que dicen que es un payaso, que no sabe, pues se armó más. Hoy, yo se lo decía anoche, hoy Rusia, la OTAN es la Ucrania es OTAN sin la chapita. Sí. Polonia. Sí. Ya, en este momento ya tiene F-16, ya tiene Leopard, ya tiene Challenger, ya tiene Abrams. Le falta tener cabezas nucleares y ya, listo. O sea, punto. Así. Ya. De acuerdo. Es la OTAN. Y está que ya le ha apuntado otra vez al puente de Kerch, ya le cerró cositas. Hubo un ataque, recuérdeme lo que yo creo que se lo debe tener en la cabeza. Hubo un ataque que cogió a Crimea y la encerró, hizo un ataque a Ucrania y Crimea quedó encerrada sin atacar. Entonces, no. ¿Cuánto ha avanzado Rusia? 3%. Ese es todo el avance que tiene en todo este tiempo. Ese es el gran estratega que entonces iba a veces. No ha existido. Claro, sigue existiendo el temor de que se pueda lanzar un ataque sobre el corredor Subansky y atacar Europa. Y Europa está ya como preocupada bastante que es una probabilidad. En mi opinión, creo que eso podría pasar si termina lo de Ucrania. Que esa es la fase que seguiría, en mi opinión, si Ucrania termina. Fíjate que los finlandeses están muy preocupados porque cuando termine lo de Ucrania, el frente se les va a pasar justo ahí, a la frontera con ellos. Ahí sí los gripes son importantes. Ahí sí. Porque esos aviones son para el frío. Ahí sí. Exactamente.
Y hay un tema. Alemania ya envió 400 soldados, de 4.000 a Lituania. Por primera vez, soldados, desde la Segunda Guerra Mundial, hay soldados alemanes que salen de su territorio a apoyar otros países. De manera que... No con armamento y no con palos de escoba. No, exactamente. O sea, no, esos no fueron a jugar allá ni de turismo. Y bueno, eso está escalando, pero yo creo que eso va a ser una segunda fase del conflicto una vez termine lo de Ucrania. ¿Cuándo termine lo de Ucrania? Esa es la incertidumbre. Y ahora, tampoco va a ser un año, puede ser un par de años después de que termine lo de Ucrania, pero yo creo que Rusia, ese conflicto todavía no, es un tema que no se ha cerrado. Sí, no, yo veo eso y eso, esa parte del Báltico y todo, cómo se ha calentado el Báltico. Yo creo que se está calentando el mar Báltico con lo de la flota fantasma mercante, ¿no? Que Suecia, Dinamarca y Finlandia se le pararon a Rusia y eso no se quedó ahí. Esa no se quedó ahí. Como Polonia tampoco se quedó con esa y está ahí. Sí. Entonces, eso está ahí caliente ahí, pero no era que se iba a resolver y que ya... No. En 3 meses llegaba No, eso se acabó. Yo tampoco veo, así como usted me puede... Yo creo que lo de Gaza este año no se resuelve, pero Dios quiere que sí. Pero yo no veo que lo de Ucrania, salvo que a Putin le convenga, eso se resuelva o hagan un cese al fuego este año. Sí, yo eso lo veo complicado, pero esperemos a ver si Estados Unidos se resuelve y apoya de verdad en serio o sea, si sigue lo que está haciendo Biden, la cosa se le desequilibra al señor Putin, totalmente. Y yo sigo diciendo, cuando atacan Kerch, el día que ataquen Kerch, ese día se calienta. Yo creo que Putin acepta un cese al fuego y le mete presión Trump en Ucrania, militarmente digo. Sí. Y diplomáticamente va a seguir Europa apretando la cosa. O sea, eso también lo veo claro. Hay más sanciones, ¿no? Ahora le metieron más sanciones a otros productos que no estaban sancionados. Bueno, entonces, imagínense ya dónde estamos parados. Pero bueno, ahí estamos viendo cómo va el panorama geopolítico, más o menos, más que ya paró lo de India y Pakistán, ¿no? Que ya paró un cese al fuego. Sí. O sea, una guerra congelada. Sí, pero eso es una guerra congelada, pero en algún momento haya habido escarceos cada 5 o 6 años, hay un escarceo, ¿no? Este fue duro. Este fue duro. Pero bueno, paró. Vamos a ver en qué sigue la cosa. Pero bueno, yo creo que esos eran los temas para votar corriente. Creo que nos quedamos con las mismas incertidumbres de siempre, ¿no? El tema de la paz total, más dudas que respuestas, y lo mismo Gaza, lo mismo Ucrania. Ajá. Y prendiéndose un conflicto posiblemente en el Báltico de a poquitos, calentándose. Exacto, eso se está calentando. Y termino con la columna que yo hice. La columna básicamente es India, hubo el combate aéreo más importante en la historia desde hace 50 años. Ese fue el combate que hubo en mayo. Sí. Y se perdieron un Rafale, un Sukhoi y unos drones. Y el problema de India es que India, pues digamos, si lo comparamos, India, su fuerza aérea es muy superior. Pero es que no es solo tener, y eso es una lección para todos, no es solo tener buen armamento, es tener buena doctrina, buena estrategia. Interoperacionalidad. Y eso no lo tuvo, y Pakistán sí estaba chiquito, menor capacidad y todo, se supo defender y nos mostró capacidad. O sea, ojo ahí. O sea, claro, lo que vos decís en el artículo, uno no puede tener unos cazas franceses, otros chinos y otros rusos, porque eso no se entienden entre ellos. Son 3 grupos peleando solos. ¿Y a quién se le ocurre? Yo me ponía a pensar, ¿a quién se le ocurre mandar un Rafale de ataque a tierra a exponerlo ante un enjambre de J-10 y J-17? Y la protección Sukhoi, que son más lentos, o sea,
pero o sea, si va a hacerlo, por lo menos proteja a los Rafal con otro Rafal, o sea, es decir, porque quién va a, o sea, el pobre Rafal, yo me veo el pobre de Rafal esquivando 30, 20 aviones a ver por dónde ya que podía salir y abrirse y recibiendo fuego por todos lados, más la defensa antiaérea. O sea, realmente el Rafal fue muy bien librado. Sí, claro, porque la misión del Rafal no es esa. No, es guerra electrónica, no destruye, es decir, una cantidad de fallas, pero esas cosas, pues uno ve la prensa colombiana y pues yo decía, miércoles, pues esta gente no. No, y eso también nos da para cerrar el tema, yo creo que y lo hemos hablado también en nuestras botadas de corriente anteriores, los medios de comunicación no están cubriendo bien, ni están analizando bien el tema ni de la paz total, ni de las guerras que se están desarrollando en otros, bueno, lo de Ucrania menos, lo de Gaza menos, se enfocan simplemente en lo del espectáculo, en el tema... Que fue un J de China y que las casas chinas y son más baratos y que China es la potencia. Sí. Pero a ver, espere, analizamos las cosas con despacio y eso es lo que no veo, pero bueno, también nuestras falencias. Nada. De acuerdo. Bueno, pero como siempre, Manfred, un gusto haber votado corriente contigo y nos volvemos a ver en otra votada de corriente próxima. Hagámosla rápido. Hagámosla rápido porque aquí todos los temas están pasando a 1000 por hora. El viernes es buen horario, ¿sabes? Sí, este es un buen horario para votar corriente. Sí. Pongámonos de acuerdo y votemos corriente. Que sea 10 de la mañana todos los días, cómo nos va. Exacto. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy y fue un gusto tenerlos con nosotros. Bueno. Nada, Nicolás, un saludo. Chao, Manfred. Feliz día. Feliz día a todos.